What's up guys, Massive Power here. We're going to play River City Ransom Zero or Nekketsu Kouha Kunio kun and Renegade for the NES and Nekketsu Kouha Kunio kun for Famicom. ¿Qué onda banda? Vamos a jugar Nekketsu Kouha Kunio kun y Renegade para el Famicom y NES respectivamente. El juego en sí, en la versión japonesa, se trata de que tienes que rescatar a tu compañero de clases. In the Japanese version, the story is that your classmate is kidnapped and you have to save him from some gangs. Tienes que rescatar a tu compañero de unas pandillas en la versión japonesa, mientras que en la americana simplemente tienes que partirle en su madre a todos. In the American version, you just need to kick everyone ass because you're so awesome. So in the American version, you play as Mr. K, while in the Japanese version, you play as Kunio kun. Les digo que en la versión americana peleas como alguien llamado el señor K, mientras que en la versión japonesa peleas como Kunio kun. Entonces el juego en sí pues es un beat'em up muy básico. Cada que vences ciertas partes del nivel te enfrentarás a un jefe. El primer jefe es Jack en la versión americana y en la japonesa es Ricky. In the American version, the first boss is Jack, and on the Japanese version, it's called Ricky. After beating the boss, you will get a little message. Después de vencer al jefe, el Mr. K o Kunio se aventarán un mensajillo. Y en sí el juego continúa, te das cuenta que te vas al siguiente nivel, ahora peleas contra otros vatos. Y como pueden ver, algunos sprites cambian dependiendo de la versión que estés jugando. As you can see, the sprites can change in some levels because the version that you are playing. You can see that there's no change on the stage 2. Like in the level 1, you saw that Mr. K was on a subway and Kunio was in the normal train. Te digo que no hay diferencia en este nivel como en el primer nivel, que vieron que Mr. K estaba en un subterráneo y Kunio estaba pues en un tren normal, o sea, no subterráneo, vaya. You saw that you can get some power-ups. The power-ups is a letter P that grants you super strength to send enemies flying away. After beating all the bad guys, you need to kill some guys in a bikes. After that, you will be in a chase level. Después de vencer a todos los vatos, aquí puedes ver que te vas a enfrentar a unos tipos que están en unas motos, para después tú agarrar una. Y después te vas a ir a una escena de persecución. So as you can see on the American version, I'm going a little bit faster, but that is because I play first the Japanese version and then I play the American version. So while I play the American, I got more experience, so I was a little bit faster. Les digo que en la versión americana voy un poquito más rápido, pero fue porque primero practiqué con la versión japonesa. Por eso fui más rápido. After beating the goons, you will fight the second boss that I forgot the name on the American version. But in the Japanese version, his name is Shinji. En la versión japonesa puedes ver que el nombre del rival es Shinji. En la versión americana les debo el nombre, no me acuerdo. De hecho vieron que hubo un pequeño bug ahí que de repente estaba según yo pegándole al enemigo. El enemigo se levantó, pero yo seguía atorado en el suelo. You saw that when I was fighting the boss on the Japanese version, I was hitting the boss in the ground, but suddenly the boss get up and I was still I was on the ground hitting him but he wasn't there. That was kind of funny. Stage 3 you will fight some schoolgirls on the Japanese version, and on the American version there are some girls, let's call it like that. Les digo que en la versión japonesa te enfrentas contra chicas de una escuela y en la versión americana te enfrentas contra unas chicas. Después de eso el jefe es una muchachona grande, de esas que te gustan y dicen altotas para que me partan la madre. I'm saying that the boss on the third level is a big girl, like the way you like it. Oh yeah, big girl, so she can kick my ass. And you saw that the pattern with the bosses is the same. I usually use the dash attack. Les digo que la estrategia para vencer a los jefes es hacerla correr y pegarles.
Pero desafortunadamente con el jefe en la versión japonesa tuve mala suerte. Entonces me agarró un par de veces, me dio mis cachetadas guajoloteras. ¡Órale, perro! I'm saying that in the Japanese version I have some bad luck with the boss and she grabbed me and like, órale, start slapping me real bad. So we're on the final level. The American version I was a little bit advanced on that one. Les digo que ya llegamos al nivel final del juego. Aquí es un laberinto porque hay varias puertas que cruzar. La versión americana voy un poquito más adelantado. Y aquí en cada puerta que agarres te van a aparecer enemigos. Te pueden aparecer enemigos normales o jefes que ya te habías enfrentado. I'm saying that this level is a maze. So you have to take a door. And depending on which door you can fight some normal enemies or some bosses, as you can see on the American version. Actually, if you're not careful enough, you can go back to the boss of level 3 and you have to start level 4 all over. Les digo que si no tienes cuidado, de hecho en este nivel de las puertas puedes llegar al regresar al jefe del nivel 3 y tendrías que volver a repetir empezar el nivel 4. Porque el nivel 3 tiene dos jefes, uno es la chica grande o enfrentarte en un bar a un montón de chicas. I'm saying that on level 3 there are two bosses. One is the big girl and the other one is a fight with a lot of girls in a bar. So you have to be careful with which choice you want. And here only I'm going to fight some bosses. As you can see, we're fighting Jack, the first boss, but now there are two on in both versions. I mean, there is Ricky and Jack. I'm close to get to the final boss on the American version. Les digo que aquí pueden ver que me estoy enfrentando al jefe del primer nivel, pero ahora son dos. Mientras que en la versión americana ya estoy a punto de llegar al jefe final, que es uno de los tramposos hijos de puta porque te puede matar de un disparo. Él saca una pistola y te mata. De hecho van a ver que tuve suerte en la versión, en ambas versiones, y casi saca la pistola y me mata. I'm saying that this boss is pretty cheap because he has a gun. So if he shoots you, pues, well, it's one hit kill. I got lucky in both versions. I was about to die, but luckily I didn't. In the American version, you can see that there is no ending. Like, you just beat the boss and credits roll out, and that's it. Les digo que en la versión americana, de hecho, no hay un final. O sea, es todo y ya. Mientras que en la versión japonesa sí vamos a ver un pequeño final donde el amigo de Kunio aparece. At the end, you can see Kunio's friend getting released and they shake hands, and that's it. Because in the Renegade game, there are no ending. After that, the game will start over. You will be back at the title screen. Ya después de un rato de ver los créditos, volverás a la pantalla de inicio. Y en sí eso es todo, chicos. ¿Qué les pareció este juego? Lo quise hacer mejor como uno solo en vez de hacerlo como dos retos, porque la verdad pues es el mismo juego, solo gráficos diferentes. So guys, what do you think about the game? I just decided to do it like in one video because it's the same game, just different sprites. And with that said, I will end the video here. I wanna thank you for watching and I will see you again later. Gracias por ver el video, banda. Yo hasta aquí le paro. Espero que tengan un buen día y el Masin se va. Nos vemos. Masin is out. Goodbye.